Esta es la propuesta de proyecto para el trabajo de grado para la maestría en inteligencia artificial. Como título tenemos implementación de técnicas de autoescalado proactivo en Kubernetes para mejorar la elasticidad de los microservicios, y quienes habla es Juan Villanueva. La agenda para el siguiente video es: el primer punto, unos objetivos generales específicos; segundo, un planteamiento del problema; tercero, el estado del arte; cuarto, la pregunta de investigación; quinto, la propuesta; y sexto, la metodología a seguir. El objetivo general de este trabajo es implementar y evaluar modelos de Machine Learning que mejoren el autoescalamiento proactivo horizontal en Kubernetes para microservicios. Como objetivos específicos tenemos: primero, evaluar estrategias existentes de autoescalamiento en Kubernetes; segundo, formular una arquitectura de microservicios orquestados con Kubernetes que soporte escalamiento horizontal proactivo; tercero, implementar dentro de la arquitectura un componente que haga uso de modelos de aprendizaje supervisado para ejecutar autoescalado horizontal proactivo eficiente y evaluar su predicción usando métricas como MCE, MAPE y MASE. Y por último, evaluar el desempeño de la arquitectura propuesta comparando su elasticidad contra otras estrategias de escalamiento en cuanto a tiempos de respuesta. Un poco del planteamiento del problema. Esto está dirigido a una arquitectura de microservicios, el cual es un estilo de arquitectura largamente adoptado en los últimos años por empresas de servicios tecnológicos. Su concepción es una serie de componentes de tamaño reducido con fronteras de negocio claramente definidas, y cada contenedor está empaquetado y estos se comunican mediante relaciones complejas. Entonces, en la gráfica podemos ver un ejemplo de la diferencia entre una arquitectura monolítica, donde tenemos un solo componente con todos los servicios, y una arquitectura de microservicios donde cada uno está separado como por dominio de negocio. A continuación veremos algunas ventajas de los microservicios. Una primera es la agilidad en la construcción y despliegues, gracias a la separación de los componentes en dominios, y la aplicación de técnicas de DevOps que ayudan al desarrollo de aplicaciones iterativas e incrementales. Una segunda ventaja es la resiliencia y tolerancia a fallos, ya que al estar desacoplados, si uno de ellos falla, pues no afecta a los otros. Se podría hablar este servicio sin interrumpir la operación completa del sistema. Y la tercera, la robustez al momento de soportar altos niveles de carga, sin una agregación notable del rendimiento del sistema dado por la capacidad de elasticidad que permite replicar el servicio cuando tengamos altos niveles de carga. Como sabemos, los microservicios pues no es la bala de plata para el desarrollo de software, igual tiene sus desventajas, y una de ellas es que es muy difícil de probar, son difíciles de gestionar, necesitan muchos recursos para hacer su gestión, y digamos las que queremos atacar con este trabajo es la subutilización de recursos por el aprovisionamiento poco eficiente al momento de reducir las réplicas, y eso también conlleva un alto consumo de energía de los data centers. Una de las características de los microservicios es su elasticidad, que es la forma en que ellos pueden replicar estos servicios cuando hay una alta demanda. Para ello existen un par de enfoques. Uno primero, que es un enfoque reactivo. Este reacciona ante el estado actual de ciertas métricas, como el uso de la CPU, uso de memoria y ancho de banda. Ejecuta la réplica cuando pasa un threshold. Otra característica es las réplicas adicionales se instancian cuando hay problemas de recursos, es decir, una alta latencia o, por ejemplo, un alto consumo de recursos. Y este enfoque no aplica de forma instantánea. Entonces tenemos una posibilidad de tener una mala calidad de servicio en ese instante mientras la otra réplica entra en servicio. Otro enfoque, que es un enfoque proactivo, en el cual se aumentan los recursos antes de que la alta demanda ocurra. Para esto es necesario aplicar patrones de observabilidad y poder reunir una gran cantidad de datos históricos de métricas, registros y trazas. Y por último, detectar patrones de comportamiento por medio de técnicas de Machine Learning y así predecir la cantidad de instancias que se necesitan en un momento determinado. Un poco con el estado del arte. Entonces, las técnicas de autoescalado han sido trabajadas por la comunidad científica. Un ejemplo de ellos es Trambu y Kim, donde hacen un resumen de los enfoques existentes para resolver el problema de autoescalamiento en Kubernetes, resaltando tanto sus principales características como sus desventajas. Los autores plantean dos clasificaciones de escalamiento: una de acuerdo con los recursos necesarios, horizontal, vertical e híbrido, y una segunda de acuerdo con el momento que se realiza el escalamiento, puede ser reactivo o proactivo. De igual forma, hacen un resumen de las métricas utilizadas por Kubernetes para realizar la predicción. Las métricas están clasificadas en dos tipos: métricas de bajo nivel o convencionales, por ejemplo el CPU y memoria, y métricas de alto nivel o convencionales, como por ejemplo la tasa de tráfico, tiempos de respuesta, latencia o SLA. Por otro lado, Zhao, Lim, Hanif y Li proponen un sistema de autoescalamiento predictivo para Kubernetes que mejora su eficiencia.
Su arquitectura está compuesta de tres componentes: un componente de monitoreo que centraliza las métricas de los contenedores, un componente encargado de la predicción con los datos del monitoreo y un tercer componente encargado de la decisión de escalamiento que ejecuta los comandos de aumento y reducción de réplicas. Se realizan tres experimentos distintos para evaluar: el escalamiento horizontal reactivo, el escalamiento horizontal manual y el escalamiento horizontal con métricas seleccionadas. Del paper se concluye que el componente con escalamiento horizontal con métricas seleccionadas es más rápido aumentando y reduciendo el número de réplicas que las otras dos técnicas. Por otro lado, Caleg y Ra proponen un sistema inteligente autónomo de escalado de microservicios en nube para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad de servicio, implementando dos módulos: uno que gestiona la demanda de recursos de los microservicios usando algoritmos genéticos de autoescalamiento provistos por Google Kubernetes Engine, y un segundo componente que, por medio de aprendizaje por refuerzo, aprende a identificar los umbrales de recursos de memoria y CPU de acuerdo con la demanda y los estándares de calidad de servicio. Se concluye que existe una mejora significativa en la disminución de los tiempos de respuesta, tanto en aplicaciones de uso extensivo de memoria como de CPU. Un último paper revisado de Magdalena y Ahmed proponen un framework de autoescalado proactivo usando un modelo predictivo que ajusta dinámicamente el pool de recursos tanto horizontalmente, que es el número de réplicas, como verticalmente, que es el pool de recursos. Este framework hace uso de redes neuronales recurrentes LSTM para reducir la latencia en aplicaciones de la nube. Los autores detallan un proceso experimental de 4 fases: monitoreo y recolección de métricas, análisis de las métricas, predicción y evaluación de los resultados. Se realizan 4 experimentos distintos: uno primero con la evaluación del sistema sin autoescalado, un segundo con un autoescalado reactivo de acuerdo con el uso de CPU, un tercero autoescalado basando en el número de peticiones y por último la predicción con el uso de un componente, el componente que usa el STM. La conclusión del experimento es que con el autoescalado predictivo con el STM se tiene un mejor trade-off entre la latencia y los periodos entre los cuales el sistema está escalando. Lo anterior nos lleva a plantear la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo implementar modelos de Machine Learning para mejorar la elasticidad en sistemas orquestados de microservicios? Nuestra propuesta es un sistema de control de ciclo cerrado, ilustrado en la figura 2, y que haga un uso de un modelo de control predictivo. La arquitectura propuesta, muy parecida a la de SAO, un componente que centralice todas las métricas, segundo, un componente predictivo, tercero, un componente ejecutor de comandos que comunique la predicción al orquestador de servicios, en este caso Kubernetes. También para esto vamos a usar métricas de alto y de bajo nivel, sugeridas por Tran también en los papers que revisamos. Y el componente de predicción, queremos usar algoritmos de redes neuronales recurrentes y sus variantes, como lo ilustra Ahmed en su paper. Nuestra metodología propuesta consta de 4 fases. Una primera es una evaluación de estrategias existentes en escalamiento horizontal. Una segunda es el diseño de la arquitectura para escalamiento horizontal. Tercero, una implementación de los componentes diseñados. Y cuarto, la ejecución de pruebas de evaluación de desempeño. La primera fase de esta metodología, que es la evaluación de estrategias existentes en escalamiento horizontal, tenemos 3 actividades. La primera es recopilar de la literatura las técnicas de Machine Learning de aprendizaje supervisado, cuyo input sea una serie de datos históricos, métricas de alto y bajo nivel, como lo son las redes neuronales recurrentes y sus variantes. La segunda actividad es la evaluación de estas técnicas teniendo en cuenta sus métricas de desempeño, teniendo en cuenta que eso es un problema de regresión lineal. Pues son MASE, MAPE, MASE y MC, que están ilustradas en la literatura. Y el tercero es analizar estos resultados obtenidos y realizar la selección final del algoritmo a implementar. La fase número 2 de esta metodología es el diseño de la arquitectura. La primera actividad es un benchmark de los microservicios que ya estén desarrollados y estén disponibles en Internet y que puedan ser desplegados fácilmente para probar la arquitectura y la estrategia de autoescalado. La segunda actividad es un diseño de un componente sidecar para recopilar esas métricas no convencionales de cada componente y de esta forma poderlas centralizar. Tercera actividad es un diseño de un componente que haga uso de un algoritmo de Machine Learning seleccionado. Y como vimos, pues las centrales van a ser esas métricas convencionales y no convencionales que son recolectadas en el punto anterior. Y la salida es el número de réplicas necesarias para satisfacer la demanda en un momento de tiempo determinado. La cuarta actividad es el diseño de un componente que comunique este resultado al orquestador de contenedores, en este caso pues Kubernetes. 3 de esta metodología es la implementación de esos componentes diseñados en la fase anterior.
La primera actividad es construir y desplegar todos esos componentes faltantes mediante la metodología de desarrollo por prototipos. La segunda actividad es realizar el entrenamiento del componente de Machine Learning, encargado de realizar la predicción de la cantidad de instancias necesarias en un instante de tiempo determinado, usando como marco de trabajo la metodología CRISP-DM en sus fases de comprensión de datos, preparación de datos, modelado y evaluación. Y la tercera es publicar este código fuente de documentación en un repositorio público. La última fase de esta metodología es la ejecución de pruebas de evaluación de desempeño. La actividad es evaluar la elasticidad del sistema y la latencia de respuesta del usuario de forma empírica usando varios diseños experimentales. Vamos a tratar de plantear tres experimentos. Uno primero, donde el tiempo de respuesta al sistema sin un tipo de escalamiento. Segundo, donde los tiempos de respuesta al sistema implementando escalamiento horizontal reactivo. Y tercero, una evaluación de los tiempos de respuesta del sistema implementado utilizando un escalamiento horizontal proactivo. La bibliografía consultada. Muchas gracias.